Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ave oh María, Reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gloria a María Santísima, la tres veces santa, porque ella hizo obrar a la divina voluntad. Bueno, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? Bueno, yo feliz de estar aquí compartiendo estos momentos de digamos, de grandes conocimientos sobre la divina voluntad que Dios me está dando. Y porque créanme que todo aquello que les hablé el día de ayer, primeramente pues Dios me lo estaba hablando es a mí, ya, y también a ustedes. Ya cada cual Dios nos va diciendo en qué partecitas tenemos que hacer más énfasis, unos en unas cosas, otros en otra, pero a todos nos habla. El de ayer estaba comentándoles acerca de esa actividad interior de Jesús, que es esa actividad a la cual nosotros estamos llamados a realizar también si queremos que sea Jesús el que obre plenamente en nosotros. Y había comentado de que esa actividad de Jesús en su interior tenía dos finalidades. Una, la gloria del Padre, y la otra era el bien de las almas. Y todo lo que hacía Jesús tenía esa finalidad, la gloria del Padre y el bien de las almas. También hablábamos de que en Jesús casi todos los episodios de su vida hubieron cosas que eran triples. Ya triple la coronación de espinas, triple las 3 horas de agonía. Y así. Y hablaba de que eso fue para cumplir con 3 propósitos también. Por la gloria del Padre, para rehacer los actos de la criatura, reparar el pecado y para darle los bienes a las criaturas. También ayer comenzamos a desarrollar, digamos, como cuáles actividades interiores podrían estar enfocadas en esa actividad. Aunque todas las actividades del interior, todas las actividades que Jesús hacía en su interior, hacía todo. O sea, en todos los actos hacía esas tres cosas. Daba gloria al Padre, reparaba y daba bienes a las criaturas. Pero digamos que eso tiene como algunas matices, ¿ya? Como en un jardín hay muchas flores, así también esa actividad se puede desenvolver en nuestro interior de diferentes maneras. En el volumen 16 hay un capítulo del 1 de agosto de 1916, si no estoy equivocado, o 25. Bueno, habla acerca de que Dios en cada cosa colocó un te amo para nosotros y que espera nuestra correspondencia. De ahí salió la canción de los te amo, de quiero que conozcas cómo toda la creación lleva mi te amo escrito para ti y quiero que me correspondas con tu amor hacia mí. Quiero ver mis obras impresas con tu amor, encontrar en todas mis obras tu te amo para mí. Ese quiero ver mis obras impresas con tu amor, fíjense que es otro mandato, otra actividad que nos está pidiendo Jesús. A lo largo que vayamos leyendo los volúmenes, vamos viendo todas esas actividades que Jesús quiere que realicemos en nuestro interior. Quiero ver mis obras impresas con tu amor. Entonces, ¿qué actividad nos está diciendo Jesús que hagamos en esta verdad del ese 1 de agosto que nos dio en el volumen 16? Quiere que en todo momento, fundiéndonos en su voluntad, le estemos diciendo, estamos recibiendo el amor de Dios en cada cosa creada.
Sí, porque primero recibimos, lo descubrimos, lo desvelamos, porque Dios dice que Él en toda la creación colocó también su voluntad, su querer, para que el hombre la descubra y reciba ese querer y ese amor de Dios. Entonces, en cada cosa creada vamos a descubrir el amor de Dios, vamos a recibirlo y con su mismo amor, fundido en su voluntad, Él en nosotros, vamos a corresponderle a ese te amo, también diciéndole, yo también te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias. Y esa actividad tiene que ver también parte con, yo la podría enfocar ahí en la gloria del Padre, en la primera de las que hablábamos ayer, porque es una correspondencia directa al amor del Padre Celestial, que lógicamente al hacer eso va a repercutir en favor de todas las criaturas, porque todos los actos que hacemos en la voluntad de Dios van a repercutir, van a desbordarse para bien de toda la humanidad, y no solamente la humanidad presente, sino también en el pasado, en el presente, en el futuro. Es posible que muchas almas que estaban a punto de la perdición, a las puertas de la perdición, se hayan salvado gracias a nuestros actos que hicimos en la divina voluntad, porque esos actos repercutieron en favor de las criaturas. Entonces, es importante seguir descubriendo en esas verdades que leemos todo lo que Dios quiere que hagamos para que Jesús desarrolle su vida en nosotros libremente, sin ataduras, dejarlo obrar y no dejarlo inoperante. No dejarlo inoperante, o sea, como ahí, ven Jesús a vivir en mí y está inoperante sin hacer nada porque listo, no dijiste más nada, o sea, no, tu actitud ya, te comenzaste a distraer en miles de cosas y ya. No, tiene que ser una vida continua interior. Y Jesús nos habla, pues nos ha hablado mucho de ello. Quiero comenzar leyéndoles un capítulo del volumen 12, capítulo 80, de enero 29 de 1919. Seguramente ya lo habrán escuchado miles de veces. Sí, porque yo le he escuchado mucho este capítulo en muchas pláticas. Como ustedes a veces van muchos retiros y eso seguramente también ya lo han hablado. Que es uno de los capítulos muy importantes hacer para entender lo de la divina voluntad y el tercer fiat. Enero 29 de 1919. Dice Luisa, estaba haciendo la adoración a las llagas de Jesús bendito. Y por último he recitado el credo, con la intención de entrar en la inmensidad del querer divino, donde están todos los actos de las criaturas, pasadas, presentes y futuras, y los mismos actos que la criatura debería hacer y que por descuido o maldad no ha hecho. Miren cómo comienza este capítulo. Comienza Luisa haciendo ese giro. ¿Pero qué es el giro? El giro es la oración propia del alma que vive en la divina voluntad. Y es prácticamente, el giro es la actividad interior que hacía Jesús en su humanidad santísima hace 2000 años y que quiere seguir haciendo en nuestra humanidad. Entonces Luisa, que tiene la práctica del vivir en la divina voluntad, como se lo dijo Jesús, ella comienza este giro diciendo que cuando estaba recitando el credo ponía la intención de, entrando en ese divino querer, centrando en Dios, fundiéndose en Dios. ¿Qué pasa cuando nos fundimos en Dios, que entramos en Dios? En Dios no hay tiempo. En Dios es un eterno presente. Es un acto único. Es en la teología le dicen el hoy de Dios. Sí. No existe pasado, ni presente, ni futuro. Y por eso, entrando en Dios, podemos ver y repercutir en todos los actos que se han hecho, que se hacen y que se harán en Dios. Entonces, ¿qué decía Luisa? Que en ese acto único de Dios, ella encontraba todos los actos que la criatura debería hacer, que es obrar con una voluntad divina en cada uno de sus actos, pero que no hizo, ya sea por descuido o por maldad o por desconocimiento. Y decía Luisa,
Jesús mío, amor mío, entro en tu querer y es mi intención con este credo rehacer y reparar todos los actos de fe que las criaturas no han hecho, todas las incredulidades, la adoración debida a Dios como Creador. Y aquí Luisa está escribiendo en el volumen 12 y en esta oración que ella hace, digamos que la podría enfocar en lo que había resumido de la actividad interior de Jesús en la segunda actividad, que es el de la reparación y el de rehacer los actos. Aquí Luisa ponía esa intención de entrar en Dios, encontrar los actos de las criaturas para rehacer esos actos y para reparar todos los actos de fe que las criaturas no han hecho, para reparar las incredulidades y para darle a Dios la adoración debida a Dios como Creador que la criatura no le ha dado. Entonces, esa actividad la hacía Jesús. Jesús vino a rehacer los actos del hombre, para presentarlos al Padre Celestial como si esos actos sí se hubieran hecho en su voluntad. Dios, Jesús en su humanidad, con hacer esos actos humanos, Él, como era Dios, podía multiplicar esos actos por cuantos actos iban a hacer las criaturas. Hicieron, harían y harán. Hacen y harán. Él podía multiplicarlos porque era Dios. Y eso fue lo que Él hizo. Multiplicó todos sus actos por cuantas criaturas existieron, existen y existirán, para darle al Padre Celestial gloria completa por todo y por todos. De tal manera que el Padre, ya, de parte de Jesús, sintió como si todas las criaturas, desde Adán hasta la última, le hubieran dado gloria perfecta e infinita y nunca se hubieran salido de su voluntad. Eso hizo Jesús. Y eso quiere seguir haciendo en nosotros. Porque al llamar a Jesús a vivir en nosotros, tenemos que continuar esa actividad de Jesús. Esa actividad de reparación, de rehacer esos actos. Como les dije, estamos en volumen 12. No me quiero adentrar mucho en los otros volúmenes, del 20, 30, 30 y pico, donde Jesús es todavía más explícito. O sea, es la misma verdad, la misma, solamente que es más explícito, ¿ya? Entra más a detalle. Pero pienso que con eso es suficiente para que cada uno comience a buscar en el libro de cielo y que Jesús les esté enseñando directamente a ustedes, porque el Maestro es Jesús. Y Jesús como buen Maestro les va a enseñar a ustedes cómo realizar esos actos que Él quiere realizar en usted, porque el que los quiere realizar es Jesús. Él es el que los quiere hacer en ustedes. Y por eso tiene la premura de que lo aprendan. Luego Jesús comienza a decirle a Luisa que Él cada 2000 años hace una renovación, que la primera renovación fue con el diluvio, que la segunda fue con la redención, y dice que ahora viene una tercera renovación. Dice, en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad. Por eso conocemos exteriormente todo lo que Jesús sufrió, todas las penas que padeció, la coronación de espinas, la flagelación, todo lo que hizo, las obras, los milagros. Yeah. Pero dice, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas. Y llevaré a cabo la renovación. Miren con qué va a ser la renovación Jesús. Llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Cómo todo quedaba concatenado en mí. Cómo hacía y rehacía todo. Y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Voy a volverlo a leer, pero ya más lento, para que lo digiramos, para que lo mastiquemos.
volumen 12, enero 29 de 1919, capítulo 80. Él dice que en la redención, cuando Él vino, se ocupó en manifestar lo que hacía su humanidad santísima en sus obras exteriores. Ahora, en estos terceros 2000 años, que ya es el tiempo, ya pasaron 2000 años desde que Jesús vino a la tierra. Entonces, estamos en plena época de esta tercera renovación, la era del tercer fiat. La primera renovación fue con agua, con el diluvio, ¿recuerdan? La segunda, con sangre. Y la tercera, con conocimiento. Miren lo que dice Jesús. Seré aún más, en esta tercera renovación seré más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación, ahí te estoy diciendo cómo la va a llevar a cabo, con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Está renovándolo. Estamos en plena renovación. Esta tercera renovación ya está, ya comenzó. Y no la está haciendo ni con agua ni con sangre, sino con sus conocimientos. Porque Él dice, llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Con manifestar cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Y es prácticamente lo que hemos estado aprendiendo en estos verdades del libro del cielo. Ya. Es manifestar el interior, nos está manifestando su interior. Cómo obraba su divinidad en su interior. Cómo todo quedaba concadenado en mí, cómo hacía y rehacía todo. O sea, Jesús está manifestando Él cómo hacía y rehacía todo, para que lo continuemos haciendo. Y esa es la forma, y esa es la renovación. Cómo hacía y rehacía todo. Ahora, por ahí me dijeron, no, con fuego, ¿qué tal? Esa no es la renovación. Eso es la preparación para la renovación. Porque Jesús dice, lo leí ahorita, ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada, quiere decir que todas esas cosas que están sucediendo son parte que están preparando a las almas a esta tercera renovación. O sea, todo hace parte del plan de Dios. Entonces podríamos decir que es diferente purificación de renovación. Purificar es limpiar y renovar es hacer lo nuevo, ¿no? Sí, sí. Te purifica, te limpia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está purificándola. Porque quiere que vivas en su voluntad. En resumen es eso. Te está purificando porque quiere que vivas en su voluntad. Pero esta renovación la va a hacer con su conocimiento. Y lo tenemos a la mano. ¿Quieres ser renovado? Lee. Y lee no solamente para como si uno leyera una novela. No. Lee para poder hacer lo que Jesús te quiere enseñar. Porque Él dice ahí en ese capítulo, lo vuelvo a leer de nuevo, llevaré a cabo la renovación manifestando lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando cómo obraba su querer divino con su querer humano. Porque nosotros tenemos un querer humano. Entonces Jesús nos está enseñando cómo podemos dejar actuar ese querer divino, la voluntad de Dios, en nuestro querer humano. Y el modelo es su humanidad santísima. Así como Jesús tenía una voluntad humana y también tenía una voluntad divina, y sus actos, aún teniendo voluntad humana, sus actos los hizo con su voluntad divina, así Jesús también nos da a nosotros la oportunidad de que fundiéndonos en Él, entrando en Él, revistamos nuestros actos de su voluntad para que nuestros actos queden transformados en actos divinos porque fueron obrados hechos con una voluntad divina. Parece trabalengua, pero a medida que vayamos leyendo, pues eso se va haciendo como más claro. Y dice Jesús, hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí.
y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse, Dios quiere desahogarse. Y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad a favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que obraba su humanidad. ¿Cuáles son los excesos que obraba su humanidad? De los que conocemos. Resucitaba muertos, resucitó a la hija de Naín, curaba, devolvía la vista a los ciegos. Su humanidad santísima hizo todos esos excesos externamente que se vieron, que todo el mundo los vio. Pero lo que no se veía era lo que lograba en su interior, que era que estaba rehaciendo todo el interior del hombre, estaba rehaciendo todos los actos que el hombre tenía que haber hecho y no hizo para presentarlos al Padre Celestial y darle al Padre Celestial gloria completa por todo y por todos. Eso no se veía y eso es lo que está manifestando ahora. Y esa es la tercera renovación. La está haciendo manifestando lo que su divinidad hacía en su humanidad y que van a superar por mucho esas cosas exteriores. O sea que es más gracia que Dios te da el darte a conocer los misterios de su divina voluntad que el darte la gracia de que hagas un milagro. Muchos santos han hecho milagros estrepitosos. Hay santos que se han bilocado 5 o 10 veces en varios lugares, que han resucitado muertos, que han curado. Son milagros grandes y fueron hechos ayudados por la gracia de Dios, por esa participación de la gracia de Dios que les dio. Pero ahora Dios ya no quiere darnos una participación, Él quiere darnos la fuente de la gracia, donde reside la potencia, como dice Jesús en ese volumen 11, cuando habla de que las almas en la divina voluntad, en ellas reside la potencia, y si los demás hacen milagros, esas almas son como los que los hacen que ellos hicieran los milagros. Dice, he aquí, porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno, a lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla. Pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aun estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido aún. Tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. No lo entienden, pero van a terminar por comprenderlo. Pues lo dice Jesús, no lo digo yo, y yo le creo a Jesús. ¿Qué se requiere para comprenderlo? Según esto que leímos acá. Dice, conocimiento de la verdad. no, dice, quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Tenemos que abrir nuestra mente a la luz de la verdad para poder comprender. Sin embargo, dice Jesús, sin embargo, yo poco a poco voy a hacer que terminen por comprenderme. O sea que Dios va de todas maneras a mover nuestro corazón, nos va a dar gracias para que en nosotros haya esa disposición suficiente que nos haga comprender. Pero es importante la disposición. Y la disposición se muestra en las obras. Como por ejemplo, no sé, yo digo, no, yo quisiera ir a... tengo muchas ganas de ir al parque. Bueno, vamos. No, tengo muchas ganas. Pero vamos, yo voy para allá, te acompaño. Sí, pero es que tengo muchas ganas de ir al parque y no va. ¿Será que realmente tiene ganas? Porque es que esa disposición también se ve en obras, se ve en palabras. El hecho de que ustedes estén aquí es signo y es muestra de que hay una disposición. Y no podemos perder esa disposición. Porque si estamos aquí es porque queremos conocer más para vivirlo. Lo único que tenemos que tener cuidado es que
que no se quede en una simple noticia, sino que se haga vida y que vayamos poniendo en práctica todo aquello que Jesús nos va enseñando. Bueno, tengo algunos extractos de capítulos. Seleccioné también unos de los primeros capítulos del volumen 4, capítulo 89, de octubre 2 de 1901. Dice Jesús: hija mía, qué peste exhala la tierra. ¿Cierto que sí? Todo lo que le llega a Jesús, todas las leyes que nos quieren imponer, ya. Mientras que debería ser una con el cielo. Y como en el cielo no se hace otra cosa que amarme, alabarme, agradecerme, el eco del cielo debería absorber la tierra y formar uno solo, pero la tierra se ha vuelto insoportable. Por eso, ven tú, fíjate que aquí ya Jesús nos está pidiendo la acción. Por eso, ven tú y únete con el cielo, y a nombre de todos, ven a darme una satisfacción por ellos. Les tenemos que estar atentos a esas acciones que nos pide Jesús cada vez que leemos una verdad. Aquí nos está pidiendo Jesús que nos unamos a todo el cielo y a nombre de todas las criaturas dar una satisfacción al Padre a nombre de todos ellos. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús daba a nombre de todos la satisfacción al Padre. Volumen 4, capítulo 45, enero 5 de 1901. ¿Volumen qué? 4. Esos son ejemplos que podemos encontrar en los volúmenes de esa actividad interior que Jesús quiere continuar haciendo en nosotros y que tácitamente nos está diciendo: hazlo, haz esto, fúndete, toma, entra. O sea, hay que estar pendiente de esos imperativos. Luisa le dice a Jesús: ¿quieres alguna reparación? Hagámosla juntos. Así mis reparaciones unidas a las tuyas tendrán sus efectos, porque por mí sola creo que te disgustarán más. Dice Luisa: entonces he tomado su mano que chorreaba sangre, y besándola, he recitado el Laudate Dominum con el Gloria Patri. Jesús rezó una parte y yo la otra, para reparar las tantas obras malas que se hacen, poniendo la intención de alabarlo tantas veces por cuantas ofensas recibe por las malas obras. ¿Cómo era conmovedor ver orar a Jesús? Después hice lo mismo a la otra mano, poniendo la intención de alabarlo tantas veces por cuantas ofensas recibe por los pecados de acción. Enseguida a los pies, con la intención de alabarlo tantas veces por cuantos pasos malos y por tantos caminos torcidos recorridos, aún bajo aspecto de piedad y santidad. Al último el corazón, con la intención de alabarlo tantas veces, por cuantas veces el corazón humano no late para Dios, no ama a Dios, no desea a Dios. Ese es un ejemplo de cómo podemos hacer esa actividad interior. Como le dije, es de los primeros volúmenes, del 4, pero que finalmente es la misma que vamos a encontrar en los otros. Solamente que ya en los otros pues ya Jesús le agrega más cositas. Sí, es que los giros, lo decía ahorita, es la oración del alma que vive en la divina voluntad, porque es la misma oración de Jesús. Es la actividad interior que Jesús hacía. Se dice giro porque recorre todo. Recorre pasado, presente, futuro, porque como en Dios no hay tiempo, entonces como en Dios no existe el tiempo, el alma se encuentra en el pasado, en el presente y en el futuro,
reparando por todo, rehaciendo por todo, recibiendo el amor de Dios que destinó en cada criatura, recibiéndola a ella para darle a Dios la correspondencia, el amor, la gloria, la adoración por todo y por todos. Entonces por eso es que se le dice giro, porque finalmente es ese recorrido del alma. En el volumen 4, capítulo 140, agosto 2 de 1902, dice Jesús: solo sé decir, perdón, esto lo está diciendo Luisa, lo que voy a leer. Ella veía a Jesús y le dijo: solo sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad. Y como la divinidad en un mismo instante puede hacer tantos actos cuantos cada uno de nosotros puede hacer en todo el periodo de la vida, y cuanto más quiera hacer, entonces, siendo que en la humanidad de Jesucristo obraba la divinidad, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? Que en la humanidad mía obre la divinidad de Jesús, llamándolo a que sea Él el que obre en nosotros. Entonces, Luisa veía que en la humanidad de Jesucristo obraba su divinidad y comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno está obligado a hacer hacia Dios. De modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, agradecía, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, rogaba por cada uno. Entonces comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ya ha sido hecho primero en el corazón de Jesucristo. Entonces estamos comprendiendo cómo obraba esa divinidad en la humanidad de Jesús. Y eso que la divinidad obraba en la humanidad de Jesús es lo que quiere hacer en nosotros, como hostias vivas. No sé si lo dije ayer o lo pensé, pero igual lo voy a repetir. La hostia sacramental, cuando es consagrada, ¿qué es? En su esencia, ¿en qué se convierte? En el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Jesús entero, completo, pleno, ¿cierto? Por eso hacemos adoración. Por eso nos hincamos y nos arrodillamos y le rendimos adoración, porque es Jesús. Externamente, ¿qué vemos? Un pedazo de pan redondo, blanquito, externamente. Pero sabemos que ya no es un simple pedazo de pan, que ahora es Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que ese pedazo de pan se convirtiera en Jesús? La voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que quiso darle el poder a esas palabras: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, dicho por un sacerdote, ministro ordenado. Le dio el poder que esas palabras dichas por ellos realizaran el milagro de la transformación de la hostia, pan, en Jesús. ¿Y lo creemos? ¿Creemos que Jesús está en la Eucaristía? Y ha habido milagros que han sido patentes, como el de Lanchano, y Oria y muchos otros. Ahora, eso que Jesús hace en la hostia es lo que quiere hacer en nosotros. Si Él lo hace con un pan que no le da gloria, porque el pan por sí no tiene voluntad, y como no tiene voluntad, no le da una correspondencia, no puede corresponder a su amor. Y si Él lo hace con el pan, mucho más lo quiere hacer con sus hijos, que somos nosotros. Y ayer les dije que hay unas verdades fundamentales que debemos tener en cuenta. Y una de ellas fue: para Dios no hay nada imposible. Y lo que para los hombres les parece imposible, para Dios no lo es.
Entonces Él quiere servirse de nuestro cuerpo que Él nos dio, que Él nos formó, de estas manos, de esta cabeza, de este cuello, de este pecho, de estas piernas, de todo nuestro ser, para hacer el milagro de la consagración, ya no en un pan, sino en nosotros, en nuestra humanidad. Para que esa humanidad sea transformada ya en Jesús. Por lo tanto, cuando eso sucede y esa voluntad de Dios la llamamos a que venga a reinar en nosotros y sea Jesús obrando en nosotros, eso se da. Externamente, ¿qué se ve? No se ve nada. Así como en la hostia, pues no se ve nada a menos que Jesús realice un milagro extraordinario, como el de Lanchano o el de Oria, aquí en México también hay unos. A menos que haga un milagro extraordinario, la gente verá algo. Mientras tanto, no. Se verá una simple hostia. Así también la gente en el alma que vive en su voluntad verá a María, Francisco, Pedro, Pancho, Pepe, ya, los verá. Ya. Pero ante Dios, Dios verá que es Jesús, el Padre verá que es su Hijo Jesús en la tierra, pero de una manera mucho más grandiosa que en la hostia. ¿Por qué? Porque va a ser una hostia viviente y hablante que le va a corresponder al amor de Dios. Porque la hostia por sí misma, o sea, por sí misma la hostia como tal, no le da nada a Jesús. Por sí misma. Y si le da es porque Él mismo, que es Dios, le da la correspondencia al Padre, pero por sí misma no. En cambio con nosotros, al convertirnos en esas hostias vivientes, Él recibe de la criatura esa correspondencia de amor y no se siente solo. No va a sentir esa soledad que siente en el sagrario cuando lo dejamos solo. Ya. A veces volvemos a Jesús que está ahí, termina la misa, cierra el sagrario y está ahí solito, solito. Uno espiritualmente le acompaña, porque uno pone la intención de estarse con Él donde Él está acompañándole en cada sagrario. Pero en las hostias vivas que forma en nosotros, que forma de nosotros, Él nunca está solo. Porque siempre van a estar nuestros actos amándole, correspondiéndole, dándole gloria al Padre y todo lo demás. Entonces, eso que Jesús hace en la hostia, de esa transformación, la quiere hacer en nosotros. ¿Lo creemos? No, pero ¿cómo así? Eso es imposible. O sea, con tantos defectos que yo tengo, con tantas debilidades. Dice Jesús en un capítulo, dice, mira, mantén tu cuerpo puro. ¿Sí? Porque hay que crear esos accidentes para que se dé la consagración. La consagración Jesús la puede hacer, digamos que el Padre en lugar de un pan ácimo, que es la hostia es pan ácimo, sin levadura, venga y diga, no, voy a coger ahora no un pan ácimo, voy a hacer la consagración sobre un... ¿Sobre qué pongo? Sobre una tortilla. ¿La tortilla le echan levadura? No. Ya. Vamos a hacerla sobre cualquier cosa, sobre una hamburguesa. Vamos a hacer la consagración sobre la hamburguesa. ¿Se da la consagración? No, cierto, porque faltan los accidentes. Ya. Faltan los accidentes. Los accidentes sacramentales, que en este caso sería el pan y el vino. Y así de nosotros. Nosotros tenemos que también, nuestro cuerpo tiene que estar preparado para hacer ese accidente donde Jesús pueda pronunciar sobre nosotros la palabra de la consagración. Por eso debemos mantener nuestro cuerpo puro. Ya. Y prácticamente dejando a Jesús viviendo en nosotros, ya de nosotros no debe salir pecado, no debe salir... No, es que no debe salir nada que sea en contra de lo que Dios quiere, porque el pecado finalmente es un acto opuesto a la voluntad de Dios. Entonces nosotros no debe haber sombra de eso. Y Jesús realiza la consagración en ti. Que hay debilidades, miserias humanas, eso no importa, con tal de que nuestra voluntad no esté allí puesta. Porque es posible que por nuestro temperamento, yo soy muy introvertido,
Ya. A veces muy serio. La gente a veces cree que estoy bravo. Bravo es enojado. No como molesto. Ya. A veces la gente cree que estoy molesto. Sobre todo las que no me conocen. Ya cuando me empiezan a conocer, que empiezan a conocer, ya saben cómo soy. Pero a primera vista, la primera impresión, me ven por ahí caminando, de pronto caminando mirando hacia el piso, o algo, y dices, ay, ese muchacho nos saluda, qué grosero. Ya. Entonces, si tú no tienes la intención de hacerle daño a nadie, de molestar, pero esa persona se incomodó con tu actitud, ya, eso no te saca de la voluntad de Dios. Esas son, como les dije, esas son cosas, miserias de la naturaleza humana, bagajes, que finalmente hasta te sirven como abono para mantenerte en la humildad y Jesús pueda obrar en ti. Ya. Pero ya cuando uno pone la voluntad, que uno está, ay, no lo voy a mirar porque esa señora es cansona, o me cae mal, me cae gordo, ya es diferente. Ahí sí no, eso ya es pecado, porque eso no es voluntad de Dios. Y eso que el pecado ni siquiera es hacer un acto grave, evidente. El pecado es un acto opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo que nos pide es que mantengamos esos accidentes para que Él haga esa transformación en nosotros. Que tengamos la voluntad, el deseo firme, esa disposición de amar a Dios, de uniformarnos a Él, de fundirnos en Él en todo momento. ¿Sí? Sí, por eso Jesús nos decía en las lecturas que habla de las hostias vivientes, que en las hostias vivientes sienten más complacencia que en las hostias sacramentales porque puede continuar su vida ininterrumpidamente. En las hostias sacramentales las criaturas las reciben, por ahí dicen que entre 7 y 15 minutos demora para que las especies se desintegren y se pierdan, pero en las hostias vivientes pues, es vida continua. Ahora, aprovecho ahorita que estoy hablando de las sociedades vivientes para reafirmarles una verdad que está en los volúmenes, porque escuché por ahí decir a alguien que alguna persona estaba diciendo que las almas que tienen la divina voluntad ya no es necesaria la Eucaristía. Yo sé que aquí no fue en otros lugares, ya que me dijeron que había dicho alguien, y me acordé de un capítulo donde dice de que en la divina voluntad los sacramentos ya no serán sacramentos de sanación, sino como alimento. Es decir, que no van a desaparecer, van a ser alimento. Y en ese capítulo, es del volumen 24, hay algo muy específico con la Eucaristía y dice, por fin voy a tener el fruto de la Eucaristía y cuál no será mi felicidad al ver a los hijos de mi voluntad recibirme y comulgarme. O sea, nosotros que tenemos ese conocimiento, que le pedimos a Jesús que venga a comulgársele en nosotros, ¿ya? Él nos está con más razón tenemos que ir a la Eucaristía para que Él reciba esa adoración que no le dan las demás criaturas que le están comulgando, para que la reciba de parte nuestra porque lo sabemos. Entonces, y darle esa felicidad mayor a Jesús. Porque dice, por fin. O sea, Él estaba esperando este tiempo, estaba esperando esta época. Desde hace 2000 años que instituyó el sacramento, estaba esperando justamente que se manifestaran los conocimientos sobre la divina voluntad, esta tercera renovación, para que sus hijos lo comulgaran y él pudiera recibir esa satisfacción de Dios recibiendo a Dios, aquella misma que sentía cuando María lo comulgaba o cuando Jesús se comulgó a sí mismo en la última cena. Entonces ya entre paréntesis para que vean lo importante también de no descuidar la Eucaristía. Y que por eso dice que él se quedó en el sagrario para que un hijo en su voluntad pueda recibirlo. Porque no le gustan las hostias mudas, le gustan las hostias vivientes. Así es. Sí, así dice. Dice, y si me quedé en el sagrario fue por estos hijos de mi voluntad, que vamos a hacer sus hostias vivientes. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, como se nos está acabando el tiempo, voy a resumir. La obra de Jesús, la gloria Jesús vino
por la gloria del Padre y que esa actividad se manifiesta de muchas maneras, en su interior se manifiesta de muchas maneras, correspondiendo a Dios en todo y en todo, poniendo su te amo, te adoro, te bendigo en todo y en todo, recibiendo el amor de Dios, correspondiéndole. Básicamente es rehaciendo los actos de las criaturas para darle al Padre Celestial la gloria, el amor, la adoración, la alabanza, la bendición, que todas las criaturas deberían dárselas nosotros por ellos. ¿Ya? Y la tercera obra es por las criaturas, pedir los bienes para las criaturas, es decir, pedir el reino de Dios. Yo les decía ayer que más o menos creo que a partir del volumen 20 es cuando Jesús comienza a ser más enfático en enseñarle a Luisa a que debe pedir en sus actos la venida del reino de Dios. Y dice que debes empeñar a la creación, ser la voz de la creación, porque la creación no tiene voz. Entonces dice, sé tú la voz de la creación para que en cada rayito de luz del sol, en cada gotica de agua, en todo, pídeme el reino de Dios para toda la criatura. Entonces por eso Luisa también nos enseña a hacer esos giros pidiendo el reino de Dios. De hecho en uno dice, vengo en el sol y en cada rayo de luz quiero poner mi te amo, te adoro, te bendigo y pedirte que venga el reino de tu fiat divino en medio de las criaturas. Y de eso hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Pero esa es otra actividad que tenemos que hacer, porque Jesús la pide y Él quiere hacerla en nosotros. Y no nos olvidemos de llamar a María a hacerla en nosotros también. Ayer justo leía que decía María, cuando oraba por la venida del Verbo a la tierra, que era su misión, ella te tenía a ti y oraba junto contigo. Ahora tú tienes que tenerla a ella para que ella ore junto contigo por la venida del reino de Dios. Y así madre e hija no recuerdo cómo es que dice, pero es como que madre e hija se apoyen. O sea, ella te tuvo a ti en la redención pidiendo la venida del Mesías y ahora tú tenla junto contigo pidiendo la venida del reino de Dios. ¿Cómo? La suple, eso. Así dice Jesús. Entonces, importante también que en toda esa actividad interior que Jesús nos pide que hagamos, nos unamos también a nuestra Madre Celestial, a María, para hacer junto con María todo lo que María hizo, que ella lo continúe también ahora haciendo en nosotros. Del volumen 23, capítulo 6, y les leo algo antes de terminar. Bueno, este capítulo es larguito y tiene muchas verdades relacionadas. Voy a extraer nada más una que otra frase. ¿De qué año es? Octubre 6 de 1927. Dice Jesús, hija mía, quien obra en mi voluntad, trabaja en mis propiedades divinas. Y ella forma en mis interminables bienes de luz, de santidad, de amor, de felicidad sin fin sus actos, los cuales se transforman en tantos soles. Reproducidos estos soles por mis mismas cualidades que se han prestado al acto del alma por decoro de ella, y para hacer que fueran actos dignos de su Creador, y para permanecer estos actos como actos perennes en Dios mismo, que lo glorifican, lo aman con sus mismos actos divinos. Entonces Adán, antes de pecar, recuerden la charla ayer de Pablito, formó tantos soles en su Creador por cuantos actos hizo. Porque cada acto de Adán era un acto divino, hecho por la voluntad de Dios que reinaba en él. Ahora, quien vive y obra en mi voluntad,
encuentra estos soles hechos por Él. ¿Por qué lo encontramos? Porque en el acto único y eterno de Dios, donde no hay tiempo, podemos encontrar esos actos. Y mire que dice Jesús que quien vive en su voluntad trabaja en sus propiedades divinas, o sea, trabaja en Él. Por eso tu empeño, ese es otro mandato de Jesús, otra actividad que nos está poniendo. Tu empeño es de seguir los primeros actos de la creación, de tomar tu puesto de trabajo junto al último sol, o más bien, del último acto que hizo Adán cuando poseía la unidad de voluntad con su Creador. Debes suplir a lo que Él no continuó haciendo. Son tareas que nos pone Jesús, no para que se queden en simples noticias, sino para hacerlo, para que Jesús pueda sentirse en nosotros que está obrando libremente. Debes suplir a lo que Él no continuó haciendo, porque salió de dentro de mis propiedades divinas y sus actos ya no fueron soles. Luego sigue hablando más cosas, me voy a saltar esa parte y continúa Jesús diciendo: entonces, debes suplir a todas las otras criaturas que no han poseído la unidad con mi voluntad. Ese capítulo se los leí ayer. Tu trabajo es grande y extenso, tienes mucho que hacer en mis interminables confines. Por eso sé atenta y fiel. En el mismo capítulo más adelante dice: hija mía, así como mi voluntad divina está esparcida en toda la creación, así tú, unida con ella, quiere encontrarte en todas las cosas creadas como esparcida. Dios quiere encontrarnos en todo. Ahora sí, ya para terminar de verdad. Es que tenía tantos capítulos en mente. Te estoy viendo para ver con cuál termino. Y me parece interesante terminar con este del volumen 7, capítulo 36. ¿Año? Ya te digo. Agosto 8 de 1906. ¿Cómo es necesario correr sin detenerse jamás? Esta mañana, estando muy cansada por su privación, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, a la criatura para alcanzar su punto central le es necesario correr siempre, sin detenerse jamás, porque corriendo se hace más fácil el camino, y conforme camina, le será manifestado el punto a donde debe llegar para encontrar su centro. Y a lo largo del camino, le será suministrada la gracia necesaria para el camino. Y ayudada por la gracia, no sentirá el peso de la fatiga ni de la vida. Todo lo contrario para aquel que camina y se detiene, ya que solo con detenerse sentirá el cansancio de los pasos que ha dado. Perderá el tesón en seguir el camino, y no caminando, no podrá ver su punto final, que es un sumo bien, y no quedará cautivado. Y la gracia, no viéndolo correr, no se va a dar en vano, y la vida se volverá insoportable, porque el ocio produce tedio y fastidio. Entonces, muchas veces nos decimos: ay, es que girar me cuesta mucho. Ay, no, yo comienzo a girar y siento como un cansancio, como de que me canso mucho cuando empiezo a girar. El cuerpo me empieza a dar ganas de rascarme, las piernas se me cansan, la espalda me comienza a doler. No sé, siento cansancio. ¿Y qué nos dice Jesús? Empieza, que en el camino Dios te va dando la gracia para continuar. Pero empieza, y cuando empieces no te detengas. Continúa tu giro, no te detengas, porque cuando te detienes vas a sentir el cansancio.
te da sueño, te da ganas de hacer otra cosa, o se te presentan las mismas personas que están a tu alrededor preguntándote algo, o la mente, como decían los... Sí, porque a veces, fíjate que a veces, algunas veces es por el enemigo que no quiere que nos pongamos en actitud de orar. Otras veces somos nosotros mismos, por las cosas que ya traímos, pues se nos hace difícil. Lo que dice Jesús, como estábamos detenidos, nos cuesta arrancar de nuevo, porque nos hayamos detenido. Entonces ya nos cuesta, porque no todo hay que atribuírselo al enemigo. Hay cosas que somos nosotros también. Pero lo importante es que Jesús dice, es necesario correr siempre, sin detenerse jamás. Conforme camina, te será manifestado el punto a donde debes llegar. Es decir, que en ese momento, ay Señor, pero es que no sé cómo girar, o sea, no sé, yo apenas estoy empezando a leer porque me invitaron a este retiro, primera vez que vengo, no sé qué es lo que hay que hacer. Jesús dice, no importa, en el camino se te va manifestando cómo. Lo importante es que arranques. Ya, en el camino, pero si no arrancas, pues no te va a manifestar nada. La gracia Dios no la da antes, la da en el momento instante en que la necesites, no antes ni después, sino justo en el momento en que la necesites. Entonces, conforme caminas te será manifestado el punto a donde debes llegar para encontrar su centro. Y a lo largo del camino se le suministrará la gracia que necesita para el camino. ¿Y qué pasa? Que ya va a llegar un momento en donde no vamos a sentir el peso de la fatiga. Hay personas que se la pasan haciendo giros, o sea, haciendo esa actividad interior todo el tiempo y no se cansan. No se cansan. ¿Por qué no se cansan esas personas? Porque están habituadas, porque no se detienen. Por lo que dice Jesús, todo lo contrario para aquel que camina y se detiene. ¿Qué va a pasar? Que con detenerse va a sentir el cansancio de los pasos que ya dio. Va a perder el tesón para seguir el camino, se va a desanimar. Y el desánimo va llevando a males peores. Y no caminando no podrá ver el punto final, que es el bien sumo. No quedará cautivado, o sea, va perdiendo emoción, va perdiendo, sí, ese cansancio, como esto por aquí, va perdiendo la emoción, ese amor a Dios, porque se detiene. ¿Qué dice Jesús? No, listo. Te detuviste, te va a costar un poquito arrancar, porque te detuviste, pero hazlo. Que nuevamente en el camino te voy a suministrar nuevamente la gracia para que continúes haciendo lo que yo quiero que hagas. Entonces mi invitación, la que Jesús me hace a mí, y se las comparto también a ustedes, es de que no me detenga, que continúe, que siga, que a pesar de cuántos obstáculos puedan aparecerse, tantas ocupaciones, tantas distracciones del mundo, que no deje esa actividad interior que Dios me ha enseñado, me ha mostrado que debo hacer. Conocerla muy bien. Como dije, no es solamente quedarse con lo que escuché en una charla, sino realmente dejarse enseñar por el Maestro Jesús en la lectura personal con esos escritos, hacer esa actividad que Jesús quiere y seguir sin detenerse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre solo. Un acto divino es un acto hecho por Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, como Él tenía su voluntad humana y tenía una voluntad divina, nos dio la oportunidad a todos aquellos que tenían voluntad humana de unir su voluntad humana con la voluntad divina para que los actos que hiciera tuvieran el sello de esa voluntad divina. Y esa es la grandeza de la obra de la redención. Antes de la venida de Jesús a la tierra no se podía. Cuando Jesús vino ya se puede. Y hay gran diferencia entre un acto humano y el acto divino, que puede ser que externamente sea el mismo. Externamente la Virgen María, que vivió en la divina voluntad, imagínensela barriendo, y a otra mujer muy virtuosa, santa, barriendo también. Externamente están haciendo lo mismo,
Pero ¿qué pasa? Que el acto de esa mujer que no tiene esa vida divina en su alma actuando en plenitud, como sí lo pasa con la Virgen María, en esa mujer humana, ese acto queda ahí en el tiempo, se pierde. Ya lo hice, pasa un minuto más, pues ya no está, se perdió. Quedó en el tiempo, porque no entró en esa eternidad de Dios. El acto divino, como es un acto hecho por Dios, entra en esa eternidad de Dios que no tiene tiempo. Y por lo tanto, continúa vivo por toda la eternidad, dándole a Dios gloria, amor, adoración. O sea que el acto que la Virgen María hizo hace 2000 años, de barrer, en el ejemplo que le estoy poniendo, o de un solo respiro, aún ahora, en este momento, le continúa dando a Dios gloria, todavía le está dando a Dios gloria, amor, adoración, porque no se acaba, queda en ese punto de la eternidad y continuamente está dándole gloria a Dios. Imagínense la potencia de un solo acto hecho en la divina voluntad, de la potencia de un acto divino. Es como para que no perdamos tiempo en más nada, sino en dejar que Jesús obre plenamente haciendo sus actos divinos en nosotros. Imagínense cuántos respiros uno puede tener al día. ¿Cuántos latidos? ¿Cuántos movimientos? Y cada acto que quede fijado en ese punto de la eternidad para que eternamente le esté dando Dios gloria inmensa, infinita, eterna, por mí, pero también a nombre de todas las criaturas, por todo. Aunque no los estemos pensando a cada momento. Sí, porque yo, digamos que el respiro que tuve hace un segundo, voy a respirar. Listo, ahora estoy respirando nuevamente, pero ese suspiro que hice, si lo hago en la voluntad de Dios y Jesús haciéndolo en mí, ese suspiro no se perdió. Continúa aún en este momento girando, siguiendo dándole gloria a Dios todavía, haciendo eso, o sea, todavía está en acto. Son vidas divinas. Pero no se pierde si yo lo ofrecí ahorita y en media hora sigo respirando y todos mis respiros siguen siendo en voluntad divina. Cada respiro, cada uno serían vidas divinas. Cada uno sería una vida divina. Aunque no estés consciente. Aunque no estés consciente, porque tienes la intención de hacerlo. O sea, mientras no alejes tu voluntad de esa intención, continúa. Porque imagínate, ven a Jesús a respirar en mí, a moverte en mí. Ven a Jesús a respirar, a Jesús a moverte en mí. Ven a Jesús a respirar, a Jesús a moverte en mí. Ven a Jesús a respirar, a Jesús a moverte en mí. Ven a caminar en mí, respirar, moverte en mí. El acto preventivo. Sí, Jesús nos enseñó también esa verdad en el acto preventivo del volumen 14, donde dice que precisamente uno pone la intención de que todos nuestros actos sean hechos por Jesús en nosotros, sean hechos en su voluntad. Por eso generalmente en las mañanas decimos, ven Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, respirar en mis respiros, hablar en mi boca, circular en mi sangre, palpitar en mi corazón, moverte en mis movimientos. Pedimos eso. Y mientras no apartemos nuestra voluntad de esa intención continúa. Mientras no la apartemos con el pecado. Si yo tengo la intención y me enojé por algo con X, ahí se pierde. Sí, porque ya se salió al enojo. Yo no puedo Sí, estar en el enojo. es que yo tengo la intención, ¿verdad? Y hago el acto preventivo. Pero si en media hora, en una hora yo me enojé con X persona, ahí perdí ya mis actos divinos. Los actos divinos no se pierden. O sea, los que ya se hicieron no se pierden. Ayer lo decía Pablo de lo que sucedió con Adán. Que Adán, mientras sobró en la unidad de la luz de la divina voluntad, hizo actos divinos. Y por esos actos divinos que hizo, él tiene una gloria en el cielo insuperable, nada más superada por la Virgen María y por Luisa, porque Adán se lo dijo. Porque Luisa sí continuó. Lo que él dejó, Luisa lo continuó y lo siguió. Eso fue lo que en su momento le dijo, se le reveló Jesús a Luisa en los volúmenes, en ese momento.
Entonces, esos actos de Adán continúan porque fueron hechos y no se pierden. Entonces, los actos que el alma hace en la voluntad de Dios, aunque después, por X o Y circunstancia, caiga en la desgracia del pecado, esos actos continúan. Esos actos continúan. Lo único es que se suspenden y los que van a hacer después, pues ya no, porque está en pecado. Pero si el alma comete un pecado y se arrepiente, le pide perdón a Dios y entra en gracia de Dios y pone de nuevo la intención de seguir haciendo esos actos, otra vez vuelve a entrar de nuevo y vuelve a hacer esos actos divinos. Quedan en Dios, en el acto único de Dios, dándole a Dios gloria inmensa e infinita. Si la criatura se dice, no, que me enojé, ¿qué tal cosa? Que me enojé gravemente y herí de palabras, le dije una palabra a alguien que no debí decirle, que fui grosero, que no sé qué. Listo. Pide perdón, te arrepientes y le pides a Jesús que venga a reinar en ti, que venga a vivir en ti, haces nuevamente el acto preventivo, ¿ya? Y te metes de nuevo en su voluntad. Aquí la ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de Adán, es que Adán cuando cayó, él no pudo volver a entrar. No pudo. O sea que no hay un tiempo más maravilloso de verdad que este. Ningún otro de todos, ¿verdad? Claro, porque mira, Adán cayó, no pudo volver a meterse, tuvo que venir Jesús. En cambio nosotros hacemos actos en la divina voluntad y puede que por alguna o X circunstancia caemos, cometemos algún pecado. Pero Dios nos da la oportunidad de volver a entrar nuevamente por su amor. Ahora, ya Dios no quiere simplemente que hagamos actos aislados, sino que ya sea una vida continua, ininterrumpida. Y a eso debemos tender todos. A no hacer actos, no, vamos a hacer vida continua. Y esa vida continua, ya Dios te va dando su gracia de que sea continua a medida de nuestra correspondencia. Y esa correspondencia la vamos a dar siempre y cuando haya constancia en querer hacer eso que Jesús nos pide. Si Jesús se dice, conoce mis verdades, porque esa es la renovación de esta renovación, que es manifestar lo que la divinidad hace en la humanidad. Conoce estas verdades y en las verdades está diciendo, haz esto, hija mía, repara tú también por esto, hija mía, rehace, hija mía, entra en el mar de mi voluntad y dame la correspondencia que tal, hija mía, te lo está diciendo Jesús, hazlo, eso es corresponderle a Dios. Y a medida que vayamos correspondiendo se va haciendo una vida y va a llegar algún momento en donde ya vamos a ser tan transformados en Jesús que ya no va a existir ningún tipo de pecado, ni venial, ni mortal, ni de nada. O sea, va a ser vida plena en Dios. Pero depende de nuestra correspondencia, porque leímos en el último capítulo, Dios la gracia la va dando a medida que vayamos caminando. Entonces vamos a caminar todos, vamos a estar siempre con esa intención, con ese entusiasmo, con esas ganas de dejarnos que Jesús haga en nosotros lo que Él quiera, de obrar plenamente, de que Él obre plenamente en nosotros. Si estamos aquí es porque le hemos dado nuestro fiat, le hemos dicho sí. Ahora, alejemos la pereza que nos da a veces de leer, alejemos la desidia, las distracciones, fuera. Voy a ocuparme en lo que realmente me tengo que ocupar, en lo que realmente vale la pena. Y ahí Jesús nos va a dar su gracia. Que nos cuesta al principio, sí, porque nos hayamos detenido. Pero vamos a seguir. No, aquí hay muchos que no se han detenido y que no. Pero algunas personas, sí, va a costar más que otra. Pero lo importante es que le echemos ganas y sigamos en esa actitud de vida interior. Creo que va a haber un foro al final, ¿cierto? Bueno, entonces en el foro ya seguiremos contestando las demás preguntas. Y viene un break ahora, ¿cierto? Qué bien.